Puesta en ese segundo encuentro que ha tenido lugar en Estambul entre Rusia y Ucrania, delegaciones rusas y ucranianas. No ha habido, como bien saben, un encuentro directo entre Putin y Zelensky, pero atención, porque por parte de la Casa Blanca, por parte de su portavoz Karoline Leavitt, hemos conocido que Trump está abierto a reunirse con Putin y con Zelensky. Entendemos que se está refiriendo a tener una conversación con los dos a la vez, in situ, presencial, pero no conocemos más detalles, simplemente esta declaración por parte de la portavoz de la Casa Blanca. Bueno, mientras esto puede o no gestarse, la realidad es que hoy hemos tenido ese segundo encuentro con vistas a un tercero. Ucrania propone volver a reunirse a finales de este mes, entre el 20 y el 30 de junio. Turquía, como mediador y país anfitrión, se ha mostrado bastante optimista en este segundo encuentro y sabemos que la delegación rusa le ha entregado a la ucraniana el memorándum que había estado elaborando, y sabemos también que en ese documento Ucrania exige la neutralidad, la renuncia de armamento nuclear de Ucrania, algo que ya existe de facto, pero entendemos que lo dice de cara a futuro, de cara a si pudiera producirse una anexión a la OTAN, y también ha exigido que Ucrania haga determinadas concesiones territoriales de los países anexionados por parte de Rusia. Bien, estas serían las claves. Por supuesto, también menciona la ley marcial, algo que solicita Rusia, el levantamiento de la ley marcial por parte de Ucrania, y vamos a intentar analizar todo esto y desgranar bien los detalles con Gonzalo Gómez de la Calle, consultor en Associate Manager en VIP Consulting, profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por acompañarnos, y también gracias Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás? Hola Marta, encantado de estar con vosotros. Bueno, como decimos, segundo encuentro. Ya habíamos tenido uno hace apenas unas semanas, que además era todo un hito, porque era el primer encuentro desde el inicio del estallido de la guerra, y ahora parece que vamos acortando tiempos, ¿no? A medida que se producen reuniones o se abren expectativas de cara a futuras, es inevitable ser un poquito más optimistas de cara a una resolución del conflicto, que siempre hay que ver toda la fotografía, no solo quedarnos con lo positivo, también con lo negativo, con aquellos escollos, obstáculos que pueda haber en el camino. No va a ser fácil. Algunas de las concesiones que haga Rusia veremos cómo las toma Ucrania, cómo las recibe, cuál es la respuesta que da. Pero Gonzalo, por hacer una pequeña reflexión a grandes rasgos de este segundo encuentro, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más destacarías? Bueno, yo creo que en este ejercicio hemos sido testigos de hasta dónde puede llegar Ucrania con inteligencia y lo que puede llegar a presionar. Estamos hablando de que Ucrania ha destruido el 30% de la capacidad de aviación a nivel de bombarderos de Rusia, y se reconoce como una acción muy parecida a la del Mossad israelí contra el grupo terrorista Hamas, que trabaja o que actúa en el sur del Líbano. Entonces, interesante. Yo creo que las negociaciones van a ser más de lo que creemos. ¿Que serán más? Perdón, Gonzalo, que creo que te hemos perdido ahí. Sí, creo que hemos perdido a Gonzalo Gómez de la Calle. Bueno, retomo contigo, Miguel, porque nos estaba ahora haciendo Gonzalo mención a los ataques por parte de Ucrania que han tenido lugar este fin de semana. Decía, bueno, ha destruido gran parte de esa capacidad de bombardeo aéreo de Rusia, y bueno, mucho se está hablando, ¿no?, de hasta qué punto Ucrania ha conseguido realizar esta operación militar, que Zelensky nos describía los detalles y nos decía que les ha tomado en torno a 1 año y medio esa planificación, pero que ha culminado con éxito. Se está hablando de esta operación como el Pearl Harbor de Rusia, un Pearl Harbor moderno. Creo que ya hemos retomado la conexión con Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas bien? Te escuchamos, creo. Sí, ahora os escucho bien. Vale, sí, justo, que nos estabas hablando de la operación militar de Ucrania, cuyos detalles también hemos conocido las últimas horas, algo con algo más de detenimiento por parte de Zelensky. Nos decías esa destrucción que ha provocado Ucrania de la capacidad de bombardeo aéreo de Rusia, y nos decías, creo que las conversaciones serán, pero nos hemos quedado ahí sin poder escucharte bien. Sí, es decir, mi opinión es que van a ser
interesantes porque estamos viendo que Ucrania, a través de, guerra de guerrillas, o mejor dicho, con inteligencia, es capaz de asestar duros golpes a los diferentes activos militares rusos. Es decir, al final estamos hablando que Ucrania ha sido capaz de destruir una infraestructura tan importante como es el puente Crimea que inauguró Putin. Ucrania ha sido capaz de destruir el 40% de los activos de aviación rusos, de bombarderos, para que no puedan asaltar. Es curioso, es una guerra con espacio aéreo abierto, que esa es otra. Pero el caso es que al final vemos cómo la flota en el Mar Negro también fue afectada por ataques de Ucrania. Al final se puede atisbar que Ucrania no es ese pequeño estado sin capacidad de infligir duros ataques a una potencia regional con capacidad o armamento nuclear. Entonces, claro, es una cuestión importante que va a dar punto a que las negociaciones van a ser más duras de lo que se podía esperar o que Trump podía vislumbrar. Es decir, que de esta forma, Gonzalo, Ucrania ha podido ganar músculo de cara a ejercer una mayor presión en estas negociaciones que parece que se nos están abriendo ahora. Correcto. Esta sería la postura. Perfecto. Pues claro, esa es una de las lecturas que podemos hacer. Miguel, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, ansiamos que tenga lugar un fin de la guerra. Sin embargo, bueno, esto está llevando mucho más tiempo, incluso del que había previsto Donald Trump. A veces bromeamos, ¿no?, con el hecho de que el presidente de Estados Unidos el tema del marco temporal no lo domina del todo, pero hay algo a lo que aferrarse por el momento. Hay una entrega también de un memorando. Hoy se daban las manos después de ese músculo que ha ganado Ucrania. Y ahora, claro, entendemos que la pelota está sobre el tejado de Ucrania ahora que ha recibido ese memorando. Ahora tendrá que elaborar una respuesta y quizás la respuesta, por lo que nos decía Gonzalo, pueda ser más dura de lo que podríamos haber previsto antes del ataque que ha tenido lugar este fin de semana. ¿Cuál crees que podría ser la respuesta oficial ucraniana ahora que conocemos algunos detalles del memorando, con esas concesiones territoriales, levantamiento de ley marcial, la no capacidad nuclear en el territorio ucraniano? Bueno, vamos a ver, el tema está en que yo creo que el hecho de que haya destruido una parte de la flota de bombarderos rusos, pues evidentemente es un éxito militar, pero yo sinceramente me cuesta creer que eso va a ser una condicionante para el tema del memorándum, de las negociaciones y tal. Yo creo que el plan de negociaciones va por un lado y que lógicamente Ucrania se pondrá en un planteamiento de máximos porque dice que no quiere perder territorio y que quiere hacer determinadas cosas y tal, ¿no? Se van a estudiar el memorándum, pero probablemente yo no creo que avancen, salvo que haya algún tipo de presión por parte sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, con el tema de la provisión de armamento, ¿no? Al final sí es cierto que Estados Unidos, no necesariamente Trump, que Trump yo creo que ya ha escarmentado y estará al final, o sea, para estrechar las manos con Putin y Zelensky el día que se firme, pero yo no creo que Trump se moje más en reuniones individuales porque ha visto que esto está bastante enconado y que no es tan fácil, ¿no? Vamos a ver, yo pienso que una de las exigencias de Rusia, lo de la ley marcial, que se elimine, es un tema que políticamente es complicado, porque en el momento que se elimine la ley marcial, la legislación ucraniana obliga automáticamente a convocar elecciones, y lo que está esperando Putin es a ver si consigue quitarse de en medio a Zelensky, ¿no? Que es como una china en el zapato, ¿no?, para él. Entonces, lo de la ley marcial se tendría que quitar una vez que se firmara todo, que hubiera ya no una tregua, sino que realmente se firmara ya una paz y que ya no hubiera ningún problema, y entonces sí, ya veríamos luego cómo son esas elecciones o lo que fuera. Pero eso yo creo que no va a tragar. Ucrania no debe, además, porque decir que es una pequeña trampa por parte de los rusos. En el caso de una tregua de intercambio de prisioneros, pues yo creo que eso sí sería lógico, pero no una tregua de 2 o 3 días como quiere Putin. Lo lógico es una tregua de un mes y que en ese mes se negocie y se avance, y según se va avanzando se prorrogue la tregua. Es decir, eso es lo lógico y lo razonable. Yo creo que a los dos les interesa que esto se acabe, pero es difícil que Putin renuncie al terreno conquistado.
y Zelensky quedaría en una posición bastante complicada si lo cede. Crimea yo creo que está perdido para los ucranianos y bueno, era ruso antes, o sea que eso no me preocupa. Y yo creo que únicamente es la gran discusión es qué pasa en el oeste, perdón, en el este, con el terreno donde se trata la línea divisoria y bueno, pues esas ciudades importantes que hay en esa zona que son ucranianas hoy y que están o bien medio conquistadas o bien un poco en zona rusa. Ahí yo creo que es donde puede haber más problema. Yo creo que no es tan importante esta reunión, simplemente se ha entregado un memorándum, han empezado a hablar y yo creo que la siguiente, la de finales de junio, esa sí será más importante porque habrá una respuesta por parte de los ucranianos y se verá cuáles son los umbrales, hasta dónde pueden ceder cada parte. Y es ahí donde yo creo que los negociadores de Estados Unidos, sobre todo, tendrán que presionar bastante. Gonzalo, ¿crees que podríamos tener pronto, claro, es que cómo calificar o cómo describir la palabra pronto, ¿no? Dentro de un marco, pero podríamos tener una respuesta de represalia por parte de Rusia después del ataque de Ucrania de este fin de semana? No, como digo, quizás no me centraría tanto en el pronto, sino en la magnitud. ¿Qué tipo de respuesta podría dar si es que la da, ¿no? En medio también de las conversaciones actuales. A ver, obviamente a Putin no le ha hecho mucha gracia el ataque que ha recibido, pero simplemente es ver la capacidad que tiene la inteligencia ucraniana de lanzar drones y obviamente, seguramente, allá de alguna forma u otra, a pesar de que están negociando, que pueden decir, oye, como estamos negociando, tenemos un alto al fuego, pero no es la cuestión, seguramente haya algún tipo de reprimenda, un ataque a gran escala, aunque sea rápido, para decir, ojo, cuidado, que no presionéis de más, porque somos capaces de responder. Rusia está actuando de una forma que es desgaste por cantidad. Oye, tengo armamento soviético de los 50 y los 60, tú tienes capacidad para cargarte 20, 80 tanques, pero yo tengo 200 tanques, entonces los que me has destruido van los siguientes. No tienes capacidad para defenderte en ese sentido. Entonces, estamos en un momento tenso de las negociaciones y hablar a corto plazo es muy difícil. Yo sí que estoy de acuerdo con Miguel que Crimea está perdido porque Crimea es la base de Sebastopol y es una base militar naval rusa clave, estratégica, para poder tener acceso a puertos de Aguascalientes o Aguascalientes en general y tener la flota. Eso por descontado. Sí que es cierto que no estoy tan de acuerdo en ver qué regiones del este ucraniano, Lugansk, Donetsk, Orilla, Yerkov, que puedan, digamos, discutirse de dónde va a ser la frontera. Yo creo que ahí volvemos un poco a la lógica del realismo clásico de relaciones internacionales, de que los estados buscan maximizar sus objetivos y su supervivencia, y por tanto creo que Ucrania se puede convertir en un estado tapón como lo fue en su día Bélgica. ¿Pero en qué sentido? Bueno, de acuerdo con Miguel que levantar las leyes marciales para utilizar la desinformación rusa y poder tener un candidato más afín al régimen de Putin, pero creo que eso no se tendría que permitir, pero ojo, cuidado, estamos hablando de una guerra. Europa acaba de cambiar una ley sobre el uso de drones a nivel militar, porque los drones ucranianos, cuando los soldados rusos, digamos que levantaban las manos como rindiéndose en guerra, en el derecho de guerra, el derecho bélico militar, se entiende que te pueden hacer prisionero de guerra, pero no te matan. Los drones no son capaces de diferenciar ese gesto humano y han ido a por ellos y se los han cargado. Eso ha provocado reacciones en Europa para cambiar esta normativa europea del uso de drones para conflictos armados o de diferenciarlo con la utilización de IA, de inteligencia artificial. Por tanto, mi conclusión principal es que Crimea se va a ceder 100%, veo muy difícil que Zelensky pueda retenerla, pero yo creo que el resto de regiones, como son ricas en minerales, y Europa necesita de esos minerales, si Europa realmente quiere acceder y, digamos, estar de una forma u otra presente como valedor de sí misma a la defensa del continente, creo que ahí es donde los europeos tendríamos que presionar para tener acceso a unas reservas críticas de materiales esenciales para la famosa autonomía estratégica que está tan en boga. Bueno, veremos también cuál es el rol que juega Europa en ese sentido, porque por el momento no está teniendo un lugar sólido en las negociaciones. Veremos de todas formas, conforme se produzcan avances, si efectivamente
Europa se abre hueco. Recordemos que son Macron y Starmer, a priori los elegidos como portavoces de la Unión como aliada de Ucrania en su conjunto. Veremos también si tienen lugar en esas negociaciones a futuro. Esperar y ver, aunque Ucrania sabemos que ha exigido ya su presencia y la propia Europa también ha exigido su presencia, sobre todo teniendo en cuenta pues el papel que ha tenido, sobre todo en materia sancionadora. Miguel, más allá de la cuestión territorial, me gustaría rescatar un tema que se ha mencionado, que es el tema del levantamiento de la ley marcial. Nosotros, bueno, todos sabemos, ¿no?, por qué Rusia está exigiendo el levantamiento de la ley marcial, porque bajo esta ley no se han celebrado elecciones en Ucrania, un escenario que, bueno, de todas formas es lógico, ¿no? No es el ambiente, no es el marco idóneo para que tengan lugar unas elecciones. Sería peligroso, de hecho, se podría estar exponiendo la población civil en esos puntos de encuentro a, bueno, pues quién sabe, también a ataques en medio del conflicto. Pero sí es cierto que sabemos por qué lo hacen, ¿no? Quizás es porque de cara a la resolución final de este conflicto desearía que previamente se convoquen elecciones para quizás negociar con otro líder que no sea Zelensky. Pero claro, ¿hasta qué punto eso sería lícito? Entendemos que la ley marcial, en el caso de que Ucrania decida que sí, que va a levantarse, debería producirse posterior a un acuerdo de paz. Lo que no sabemos es hasta qué punto se va a negociar que sea previo a ese acuerdo. Es que, vamos a ver, es muy difícil negociar que sea previo, porque si yo fuera Zelensky jamás lo admitiría. O sea, Claro. No tiene ningún sentido que haga. Yo estoy convencido de que eso va a ser un punto que será innegociable por parte de los ucranianos, y lo hacen bien. Otra cosa es ¿qué pasa después? Supongamos que se llega a una tregua, supongamos que se avanza y supongamos que al final se llega a un alto el fuego con la división territorial que se considere más oportuna. En relación con esa división territorial, simplemente quería puntualizar también que yo puedo entender que los ucranianos quieran retener esas zonas y que a los europeos nos gusten esos minerales raros y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿quién le quita a Putin los terrenos conquistados? Esto es muy complicado, ¿eh? Yo no me imagino a nadie quitándole lo conquistado a Putin, por lo cual yo creo que tendrán que negociar sobre un determinado límite. Entonces, avancemos un poco más. Se llega a un acuerdo, hay un río por allí que es bastante grande, que podría ser divisorio, tenemos que ver qué pasa con Zaporilla, bueno, hay una serie de temas que yo creo que es donde va a estar al final el quid de la cuestión, ¿no? Por supuesto, las zonas de abajo, Mariupol y demás, se van a quedar los rusos con ellas, seguro, ¿no? Entonces, una vez que se llegue a eso, se llegará a un acuerdo. Entonces, ese día aparecerá Trump, hola, buenas, aquí estoy, ya habéis visto qué bien, y no sé qué, y se firma y no sé qué, y Europa no sé si estará en la firma, porque el señor Trump a lo mejor dice que todo el tema de los focos es para mí y ya está. Pero asumamos que eso pasa en julio, por ejemplo, ¿no? Es evidente que una vez que ya hay un alto el fuego, automáticamente entramos en esa fase de que se quita la ley marcial y hay que convocar elecciones. Las elecciones serían después del verano. Una vez que esas elecciones sean después del verano, habrá que ver primero si Zelensky se presenta. Porque lógicamente bueno, pues una persona que tiene un desgaste importante y yo no le conozco luego cómo es, pero bueno, es posible que a lo mejor considere que no. Supongamos que se presenta, pues vamos a ver qué hacen los ucranianos, porque en función de los resultados, pues lógicamente si han perdido una parte del territorio después de luchar tanto, pues a lo mejor no están tan de acuerdo con volver a votarle. O recuerdo en 1945 las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, se presentó Churchill, el gran ganador, y Clement Attlee le ganó, el laborista, y Churchill tuvo que dejar su puesto. Entonces, bueno, pues no necesariamente el que ha estado en la guerra va a ser el que luego consiga seguir gobernando. Y por último, el señor Putin es famoso por dar dosis de polonio a la gente que no quiere. Una vez que se acabe la tregua, yo no tengo muy claro, si fuera Zelensky, cuánto tiempo voy a vivir. Porque realmente yo creo que el señor Putin se la tiene jurada, y más pronto o más tarde, en algún momento, el señor Zelensky va a sufrir algún accidente. Bueno,
Vemos, ¿no? Porque desde luego lo que sí sabemos es que ocurren muchas veces. Podríamos tirar de hemeroteca para saber cuándo ha habido o se ha producido pues un accidente altercado de este tipo sobre algún tipo de líder o personalidad, ¿no? Por último, aunque nos queda nada, 3 minutitos, Gonzalo, yo sí que quería aprovechar para comentar brevemente el anuncio de hoy de Starmer, ese refuerzo de defensa de capacidad nuclear por parte de Reino Unido. Ha dicho que bueno, que él confía en no tener que enviar tropas a Europa ante una amenaza rusa, pero sí que es cierto que lo que ha dejado entrever alto y claro es que Reino Unido se está preparando para una posible guerra. Decíamos en la redacción un poco a modo de broma, bueno, qué cenizo se nos ha puesto Starmer, ¿no? De repente, pero bueno, ¿cómo debemos tomarnos este tipo de anuncios por parte de un líder europeo? Yo creo que es un anuncio serio y la verdad es que no es baladí que Reino Unido y Francia sean los portavoces de Europa al conflicto ucraniano y no sea Alemania. Sí. Son los dos únicos países con armamento nuclear. Entonces, al final tienes a un enemigo, a un adversario que tiene armamento nuclear, que ha rebajado su política de disuasión nuclear a los 1000 días de 19 de noviembre del inicio del conflicto. Por tanto, tiene sentido que los dos países sean los que tengan músculo militar. En este sentido, y contestando o rebatiendo, mejor dicho, a Miguel, es que es esencial este posicionamiento, y Churchill sí, perdió las elecciones, pero volvió al poder a pesar incluso con el desastre de Galípoli. Es decir, estamos viendo un clave muy importante de lo que va a ser Ucrania y lo que los europeos tenemos que apostar. Zelensky ha ofrecido miles de millones en la reconstrucción a las empresas europeas, entre ellas las españolas, las grandes constructoras. Hablamos de miles de millones, no tengo tan claro que la situación vaya a ser quién le va a quitar el territorio a Rusia o quién le va a quitar el territorio a Putin, porque si dejamos ahora mismo que Putin acceda a ese territorio, se quede con ese territorio, el siguiente país puede ser Hungría, puede ser Finlandia o puede llegar a Moldavia y restituir el conflicto congelado del estado de Transnistria. Entonces, no considero que esto sea baladí. Pues nos quedamos con eso, con esa conclusión, y desde luego no es baladí, y de hecho no es casualidad, como bien nos remarcabas, que sean Starmer y Macron los portavoces, teniendo en cuenta pues su capacidad nuclear y teniendo en cuenta bueno también la posición que juegan no solo en el bloque comunitario, porque recordemos Reino Unido no forma parte de él, pero el papel que juegan en materia de defensa en el viejo continente. Nos quedamos con esto. Gonzalo Gómez de la Calle, consultor en Associate Manager en Big Consulting, profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas, Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por este ratito de tertulia. ¿Qué tal? Buenas noches. Luego.